Había olvidado poner la grabación, pero bueno, vamos a ver. A Sí, partir de perdón, aquí. César, es que, sí, perdón, César, es que quise silenciar a una persona que entró y se vio y ya cuando, frente, déjame, ok, adelante, César. No problema. Bueno, ok. Mucha gente se espanta cuando se empieza a usar Git porque no es muy fácil de entender realmente. Lo más complicado para esto es el flujo. Entender el flujo es muy complicado porque llega un momento en el que se hace bastante extenso. Entonces, voy a intentar hacer lo más claro en esta parte para ver si puedo explicarlo bien. De todas maneras, si no, por eso queremos grabar la sesión para que ustedes puedan volver a verlo en cualquier otro momento y también pueden ir poniendo sus preguntas ahí en el chat. Entonces, bien, primero el flujo de Git. En nuestra computadora, las operaciones locales, todo lo que vamos a hacer dentro de nuestra computadora, se entiende como el repositorio local. Cuando nosotros tenemos una carpeta con un proyecto, ese es nuestro repositorio local. En el momento que hacemos un cambio, de que sea, agarramos un archivo y le hacemos un cambio por mínimo que sea, Git automáticamente lo va a detectar y va a mandar esto a nuestro workspace, que es nuestro área de trabajo. Entonces ahí nosotros podemos hacer los cambios que queramos. Ahí se pueden agregar archivos, corregir errores, agregar todo, ¿no? Una vez que terminamos de hacer los cambios, pasamos todo esto a un staging area o un área de pruebas. Aquí se prueba que todo lo que hayamos hecho haya estado bien y es nuestra como última oportunidad de decir, ok, ya guardo los cambios o voy a seguir haciendo más cambios, ¿no? Una vez que ya creemos que está todo ok, hacemos una captura o un commit, como se llama en Git, que lo que hace es guardar toda esa información, toda esa versión en ese momento y mandarlo de manera global a todo el repositorio local. Y nuevamente, si hago otro cambio a partir de aquí, pues me manda al workspace, después al staging area y después al repositorio local. Muchas veces dentro de este flujo se añade un nuevo repositorio, que es el repositorio remoto. El repositorio remoto es la misma carpeta que tenemos, exactamente lo mismo, pero en internet o en la nube. En este caso, varios de los servidores, uno de los servicios más comunes es GitHub, GitLab o Bitbucket, donde te permiten almacenar tus proyectos de Git y tenerlos ahí al alcance donde estés, porque si es un repositorio remoto y de repente quieres trabajar en otra computadora, lo puedes hacer, puedes jalar ese repositorio y continuar trabajando con él. Ahora, si tienes un proyecto colaborativo donde muchas personas están trabajando en ese proyecto, todos toman de ahí, de ese repositorio remoto, toman el proyecto, hacen sus cambios y ahí los van contando. Entonces, por eso es muy importante los repositorios remotos y a veces también se suma un tercer repositorio, que es el área de producción. Eh, Obviamente esto ayuda muchísimo a Git, pero también es apoyado por herramientas de deployment o de DevOps, pero es común que de repente tengo mi repositorio ya en mi hosting funcionando, ahí abierto mi página web, ahí funcionando, y de repente, no sé, hay un error. Entonces, ese mismo error tiene que estar en el repositorio remoto. Entonces, lo que hago yo es jalar ese error a mi entorno local, a mi repositorio local, hago los cambios, entonces se va al workspace, los pruebo, que todo esté bien, los paso al staging area, los guardo, los capturo, los hago un commit y una vez que está ahí, hago un push, que bueno, empujo los cambios al repositorio remoto y ya estando aquí, todos los demás colaboradores pueden jalar esa solución porque ya ese código ya está corregido, ese código ya funciona bien, ya no tiene errores. Entonces lo jalan y ya todos tienen una versión que está ok. Y ya una vez que todos lo prueban que todo está correcto, se empuja al área de producción, ¿no? Ese sería como que el flujo de Git, lo más común,
pero se puede poner un poco peor, ¿no? Es lo más básico, lo que hay que entender cómo ir trabajando en este flujo de Git entre los repositorios locales, remotos, el staging area y demás. Es lo que a veces cuesta al principio, pero se van acostumbrando ya con un poco de práctica, pero sí se pueden poner un poquito mejor, ¿no? Aquí vamos a ver un poco de primeros pasos. Eh, mm, mm, Les miento. Ah, ok, no. Muy bien, ahora vamos a ver un poco de primeros pasos con Git. Eh, Listo, la instalación. ¿Cómo instalo yo Git en mi computadora? Hay varias maneras. Con Windows no es algo que esté de forma nativa. La forma de instalarlo es con algo que se llama Git Bash. Pueden ir a Google, googlear Git Bash, descargan el software y se instala como un programa normal. Y lo que les va a generar esto es una ventana una ventana de consola que puede aceptar ciertos comandos de Linux o también, y también todo lo de Git. Esto ya en su computadora Windows, pero también ya Windows ya es muy amigable con los desarrolladores, te permite instalar sobre el mismo Windows una pequeña distribución de Linux para desarrolladores, un pequeño Ubuntu o cualquier otra distribución, y ya puede ser más sencillo la instalación de Git, ¿no? En Mac el Mac y Linux normalmente viene por default Git, pero si no, si ponen Git y le sale como que comando desconocido, en Mac es brew install Git, que brew es el sistema de instalador de paquetes de Mac, y en Linux también depende mucho. Bueno, si ustedes usan Linux no les tengo tanto que explicar, saben más que yo. Pero las distribuciones más comunes como, no sé, Ubuntu, Debian, utilizan el instalador de paquetes apt, ¿no? Entonces con apt-get install y git, automáticamente ahí se descarga Git. Y vamos a ver los comandos básicos. Ok, aquí es un poco difícil. No, mi idea tampoco es que se aprendan todos los comandos, a pesar de que son muy sencillos. La idea no es que se los aprendan, los comandos los se pueden googlear en cualquier momento. De hecho, no conozco a nadie que no haya googleado un comando de Git, es muy común. Pero los voy a explicar un poco rápido. Si ustedes quieren ver después la presentación grabada o los slides, también los puedo compartir o ir tomando capturas, no hay problema. Entonces voy a ir un poquito rápido aquí en esa parte. Y vamos a empezar con git config. Siempre hay que empezar cuando se acaba de instalar Git, hay que empezar con git config, que es la configuración inicial de los datos del usuario. En este caso, lo que te pide Git mínimamente, los requisitos mínimos es que tengas tu nombre y un correo electrónico. Entonces, para configurarlo, necesitamos el comando git config --global -L es para listar todos los datos que ya he configurado. User.name es para poner mi nombre, entonces se pone user.name, comillas, el nombre, y para el mail lo mismo, user.email y entre comillas el correo. ¿Esto para qué? Esto es porque cada captura, cada commit que se hace, se guarda también con estos datos. Entonces, Git sabe qué cambios se hicieron, cuándo se hicieron, dónde se hicieron y hasta quién los hizo. Entonces, esto nos ayuda mucho para saber, para poder ver un historial de nuestros cambios de nuestro proyecto y saber qué se hizo en cada momento. También está Git init y Git clone. Git init es para inicializar un nuevo repositorio de Git. Por ejemplo, si tú ya tienes un proyecto que ya has trabajado, has desarrollado y quieres meterlo, pero no lo has metido en Git, entonces con Git init empieza Git a traquear ese proyecto, ¿no? Solamente en la carpeta donde tú lo instales. Con Git clone es un poco similar, pero lo que hace es jalar un repositorio de una fuente remota. Entonces,
agarra un proyecto y lo jala a tu computadora y incluso te trae todo el historial, todo lo que ha pasado en ese proyecto. Entonces ya puedes comenzar a trabajarlo. Con Git init, Git clone es normalmente como se inicia a trabajar con Git. Con Git add es agregar los archivos, ya sea uno o varios archivos, del workspace, del área de trabajo, al staging area, lo que habíamos visto un poco antes. Entonces, con Git add pasamos de workspace al staging area. Y también tenemos git commit. Git commit es esa captura, guardar esos cambios que se han realizado, que normalmente es pasar los archivos del Git, del staging area allá al entorno del repositorio local. El git commit siempre va acompañado de un mensaje, siempre va acompañado de un mensaje porque también es para dar mejor contexto de qué se hizo en ese momento, ¿no? Qué cambios se realizaron, qué se corrigió, qué se añadió, demás. Git status te da el estado te da el estado de tu repositorio local. Te dice si hubo cambios, si hay archivos modificados, si hay archivos que no has traqueado y demás. Con Git status lo puedes ver. Con Git log ves todo el historial de tu repositorio. Con Git diff, como vimos más arriba, te muestra las diferencias o los cambios que se han efectuado en tu repositorio. Y con Git push y Git pull es para interactuar con los repositorios remotos. Es para, ya sea pull, de traer los cambios de tu repositorio remoto, o push para mandarlos a tu repositorio remoto. Ya que conocimos estos primeros comandos, ahora vamos a juntarlo con lo que vimos más arriba del flujo. Aquí, como lo pueden ver, tenemos el entorno local y un entorno remoto. Entonces, si yo tengo mi repositorio local y hago algún cambio, se va a mandar, esto es automático, siempre que haces un cambio se manda automático al workspace, al área de trabajo. Entonces con git add yo mando al staging area, con git commit yo hago captura de esos cambios y se quedan guardados ya en el repositorio local. Con git push los puedo mandar a mi repositorio remoto o con git fetch y con git pull los mando de regreso. Entonces, ya aquí ya hay que irnos familiarizando un poco más con ese flujo, ¿no? De que, ok, ahora toca un git add, ahora toca un git commit. Hay por ahí un truco en el que puedes pasar los archivos directamente del, del área de trabajo hasta el repositorio local, ¿no? Con git commit -am, algo así. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ese es como que el flujo más básico de Git, pero se puede poner peor, como lo comentaba hace un momento. Empiezan a haber también ramas, empiezan a ver ya otros colaboradores, otras versiones. De repente ya se ve, el flujo se empieza a ver algo más complejo. Tienes, por ejemplo, tu área de producción, lo que ya está en tu hosting, lo que está ya funcionando, y de repente hay un error. Entonces hay que jalas tu repositorio a una rama hotfix o para corrección de errores, lo corriges y de ahí lo puedes regresar, ¿no? Pero cuando cuando tú lo haces en una rama distinta, no alteras para nada lo que está en producción, lo que está del otro lado. Si tú, por ejemplo, vas a trabajar ahora con nuevas funciones, ¿no? Entonces lo jalas en una rama de desarrollo, tú puedes tirar este repositorio, puedes tirarlo, puedes modificarlo, puedes hacer lo que quieras con él, pero el de producción va a seguir igual, va a seguir actuando igual. Y cuando ya hayas acabado tus correcciones y lo regreses al área de producción, todo eso que desarrollaste se va a quedar en un mismo historial. Entonces, es bastante interesante. Puedes incluso también a veces que, no sé, se me ocurrió una idea de una nueva función, ¿no? Entonces, de develop me jalo una rama de feature y empiezo a desarrollar algo. Y de repente digo, no, esto no funcionó. Entonces, me puedo hacer git reset, descartar esos cambios. O sea, puedes hacer ya lo que quieras con ese repositorio, pero siempre entendiendo este flujo que vas llevando. Vamos a ver un par de comandos más, que es git branch. Git branch es para hacer una nueva rama, es decir, ok, de esto hazme una copia, pero tráemelo acá a otro lado, o sea, aparte. Va a seguir existiendo, eso es lo curioso, va a seguir existiendo en la misma carpeta todo, pero no se va a modificar lo principal.
Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Con Git Checkout también es muy importante, creo que Git Checkout es la de las más comunes porque con esta puedes ir saltando entre versiones, ¿no? Entonces puedes decir, ahora quiero irme a la rama develop, ahora quiero irme a la rama producción. Entonces con el Git Checkout va saltando entre ramas y también entre versiones. Ahorita vamos a ver cómo con un ID puedes ir a la versión inicial, a la versión donde me equivoqué, a la versión tal. Entonces con Git Checkout siempre es para ir moviéndote entre todo este flujo de las ramas y de las versiones. Con Git Merge es para fusionar dos ramas, es para hacer fusión de estas dos ramas, y con Git Reset es para descartar los cambios. Es decir, yo me voy a una versión, aquí me equivoqué, nada funcionó, entonces yo me voy a una versión antes donde sí funcionaba y le digo de aquí en adelante con Git Reset, descártame los cambios. Ya de aquí en adelante no funcionó nada. Entonces, bueno, eso es muy interesante conocer Git porque te da permisos de fallar, te da permisos de romper todo y que el sitio en producción siga corriendo igual. Entonces, es por eso bastante interesante conocer Git y conocer todo el flujo. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Miguel, no No sé sé si si... tenga alguien una pregunta, algún comentario. Hay que entender, bueno, a mí sí me olvidó comentarles que este tema, César, digamos que es de un nivel intermedio o avanzado, César. Yo creo que es lo primero de avanzado, o sea, como que es lo básico de avanzado. Exactamente, sí, tienes razón. Hay que entender que pues pertenece a ese nivel, no se espanten si no, porque a nosotros mucho, bueno, creo que a todos nos pasa, precisamente este es uno de los objetivos de los meetups, ¿no? O sea, el convivir con personas que están trabajando con otras cosas que tienen que ver con WordPress. Y entonces ese es el objetivo, o sea, ir viendo y ir conociendo algunas ramas o algunas áreas que se aplican aquí y que a lo mejor en ese momento no lo podemos utilizar o no lo vamos a utilizar, ¿no? Pero ya lo tenemos presente y podemos ir pues buscando información, cursos, etcétera. O sea, de eso se trata los meetups, ¿no? De ir conociendo algunas cosas más que giran alrededor de WordPress, ¿no? Entonces no se espanten mucho en eso. Eh, no se espanten mucho en eso, pero pues tengan presente todo este tema, ¿no? Por si les puede ser de utilidad, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Por aquí. Te está haciendo una pregunta, Dafne, César. Dice, no sé si ya lo dijiste al inicio del mito, pero no sé bien la diferencia entre fork y clone y hacerlo por tu cuenta. Ok, fork es una función que no se inventó Git, pero que solamente funciona en los repositorios remotos. Lo que hace fork es, bueno, por ejemplo, yo tengo mi repositorio en Git, ahí tengo varios proyectos, pero ahí dice, este repositorio se llama tal y pertenece a César Salas, ¿no? Yo puedo clonar ese repositorio y si lo tengo público, todos ustedes también lo pueden clonar. Y si suben cambios, y si hacen cambios y los suben, van a afectar a ese repositorio, ¿no? Van a afectar a ese mi repositorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fork lo que hace es, si yo veo un repositorio de alguien más, eh, lo copia y lo almacena en tu repositorio sobre tu cuenta, ¿no? Entonces, como esas desviaciones en carreteras, ¿no? Cuando eso se le llaman forks, que es como que, ok, de aquí todo el proyecto iba así, pero de repente, pum, lo desvío hacia mi cuenta, ¿no? Y ya de ahí yo puedo hacer los cambios que quiera. Entonces, puedo nuevamente tirar el proyecto, puedo hacer lo que yo quiera y subir esos cambios, mandarlos al repositorio, pero se van a mandar a la versión que tienes sobre tu cuenta, no el original. El original va a seguir ahí bien como si nada.
El original va, va a seguir igual y lo que tú hagas va a ir sobre ese fork, sobre esa nueva línea. Ahora, hay algo que se llaman los pull requests, que puedes decir, ah, ok, mira, este proyecto lo copié de acá, hice este cambio, si te gusta, acéptalo para que también forme parte del original. Pero si no lo aceptan, pues solamente vas a formar parte de tu repositorio. Pero esa es como que la diferencia de los forks y los clones. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario de los compañeros? Por favor, escriban. Y si no, pues puedes continuar, ¿no, César? Ok, perfecto. Continuamos. Cualquier cosa, ahí nos van diciendo en el chat. Muy bien, ahora que ya vimos esto, vamos a ver un poco de lo mismo de cómo funciona ya en algo real. Vamos a ver, esto es un pequeño ejemplo que me gustaría mostrarles. Supongamos que aquí me voy a la carpeta de Meetup y aquí voy a crear un nuevo proyecto, ¿no? Voy a crear... este momento, César, nada más aquí no tienen comentario, no sé si, o sea, lo vas a escribir Tino o lo quieres. Sí, Tino, a ver. Tino. Si gustas prender tu micrófono o también en el chat. Tierra llamando a Tino. Creo que se nos quedó dormido. Ah, dame micro. Ah, pues a ver, espérate. Ay, ¿cómo le pones aquí? Ah, ya está. Ya habilité el permiso. Sí, pues nada más comentar que Git también se puede utilizar para subir algunos respaldos de archivos. Para eso lo he estado utilizando. Y no sé si al final, no sé si tengas contemplado, César, hablar sobre el programa de escritorio. Ok, sí. Sí, justo es algo que voy a mencionar en un momento. Ok, sí, nada más. Gracias. Ah, muchas gracias, Tino. Va adelante, César, entonces ahora. Ok, entonces voy a crear una nueva carpeta, un nuevo proyecto que se llame CV, siguiendo el ejemplo anterior. Y aquí me voy a apoyar de un editor de texto, ¿no? En este caso yo uso mucho Visual Studio Code. ¿Y vas a mostrar lo que estás haciendo? Sí, no se ve el código que estoy haciendo. No se ve, Ah, ok, a ver, creo que le tienes que ahí que voy a cogiste fue la compartir. presentación. Ah, ok. Sí, ok, listo, Ahora sí una disculpa. ahora Sí. ya se ve. Listo. Muy bien, aquí es un pequeño proyecto que vamos a crear de volada. Y voy a poner algo súper sencillo como un archivo HTML, ¿no? Entonces voy a poner que se ve. Le voy a dar que mi nombre es César Salas, ¿no? Y dentro de los lenguajes de programación que comentábamos hace rato, voy a poner HTML. Y de momento nada más también sé CSS. ¿Ok? Veíamos que para inicializar un nuevo repositorio local es con git init. Entonces, voy a poner aquí también la terminal. Hoy no tanto. Entonces, si le doy aquí git init, aquí ya me dice que ya empezó a traquear mi proyecto y eso que es un nuevo proyecto que acabo de crear. Entonces, si ven aquí, por ejemplo, la misma consola me dice que estoy en Meetup, en una carpeta que dice se llama CV, pero acá abajo, como ya inicialicé el proyecto, me dice que estoy en la rama master, ¿no? Estoy en una rama que es la principal, Git normalmente lo llama master, GitHub, ahorita ya le cambió el nombre, parece que lo llama main, entonces es como que una principal rama, el primer flujo que se empieza a crear aquí de Git. Y tengo un asterisco que me dice que hay cambios que no he guardado. Si yo aquí le doy en Git status,
me dice que estoy en la rama master y que hay archivos que no están traqueados, que están en este caso, que es el archivo index.html. O sea que aquí yo estoy en el workspace, en el área de trabajo. Aquí hay archivos que se modificaron, aquí hay archivos que acabo de crear y demás. Entonces tengo que pasar este archivo al staging area, siguiendo este flujo del workspace al staging area con git add. Entonces yo aquí le voy a dar git add y el archivo que voy a agregar, index.html. Y nuevamente si lo doy en git status, me dice que hay archivos sin capturar, pero ya no me lo muestra en rojo porque ya está traqueado. Ya me lo muestra en verde, que estamos en el staging area. ¿Ok? Para hacer, ahora para mandarlo todo al repo local, a guardar todo, hacer una captura, un commit, necesito el comando git commit. Git commit, y como les comentaba hace un momento, siempre va acompañado de un mensaje. Siempre hay que acompañarlo de un mensaje y que este mensaje sea claro, que sea descriptivo de lo que se hizo. Entonces, esto se hace con "-m", y entre comillas, lo voy a poner aquí, primer commit. Y ya, ya me dice que se añadieron cambios, hubo 16 inserciones, que fueron 16 líneas de código los que se añadieron al nuevo repositorio. Y vean que aquí en master ya no me marca el asterisco, porque ya no hay cambios que hay que guardar, ya todo está como que al corriente. Si yo le doy aquí en git log, que es el historial, me dice que hubo un commit, este es el ID del commit, normalmente es un ID muy largo. También me dice el autor, quién hizo el commit, quién hizo el cambio, fue César Salas, y por si hay que contactarlo, pues un correo electrónico. También la fecha, te dice cuándo lo hizo, a qué horas lo hizo, y el mensaje del commit, que es el primer commit. Entonces, como lo comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo ya aprendí otras cosas o tengo que modificar el archivo y ahora también ya sé JavaScript y también sé PHP, ¿no? Lo guardo y en la terminal ya nuevamente me marca el asterisco. Me dice, ¿sabes qué? Ya de nuevo hay archivos sin modificados. Ya estamos de nuevo en el workspace. Ya estamos de nuevo ahí en el workspace. Entonces, si le voy aquí en git status, me dice que se ha modificado el archivo HTML y también está el comando git diff, que les comentaba hace rato, que te dice lo que ocurrió en ese archivo. En este caso, aquí marca que se añadieron 2 líneas de código. Si de repente digo, HTML ya no es tan relevante para mi CV, lo borro y nuevamente con git diff me dice, se borró esta línea y se agregaron estas otras. ¿Ok? Entonces, eso es mucho la idea de usar de usar Git y de entender el flujo. Ahora, por ejemplo, yo voy a mandar ya del workspace, lo voy a hacer captura, voy a hacer commit de esos cambios. Bueno, también primero tengo que mandarlos al staging area. Primero hay que hacer git add. Muchas veces, por ejemplo, cuando inicializas Git en un proyecto que ya tenías avanzado, que son miles de proyectos, no vas a poner git add index.php o git add.tal. Entonces vas a hacer muchos git add, sino que con git punto toma todos los archivos de esa ruta y ya los añade de forma automática. Me han comentado que no es la mejor no hay que hacer mucho esto, ya que a veces solamente tienes que ir probando ciertos archivos, o sea, ir añadiendo ciertos archivos que has cambiado y no todos de un jalón, ¿no? Cuando ya son proyectos muy grandes, pero bueno. Ya aquí ya estamos en el staging area, aquí en el área de pruebas, ¿no? Si le doy aquí nuevamente git status, me dice que este archivo se ha modificado, pero ya me lo marca en verde, me dice, hey, todo está ok, ¿no? Y aquí ya puedo hacer mi commit, mi captura de esos cambios. Entonces le doy git m y el mensaje. Entonces aquí le voy a poner agregué nuevos lenguajes. Les digo, siempre los mensajes del commit tienen que ser lo mayor descriptivos que se pueda.
ya está esa captura, y si le doy en git log, me muestra el historial. Y ahora ya tengo 2 commits porque ya hice 2. Si es un proyecto muy grande, aquí me van a aparecer todos los últimos commits que se han hecho. Y aquí nuevamente dice, se efectuaron cambios, quién los hizo y el mensaje, ¿no? Este como que es el primer flujo, lo más básico de Git. También podemos ir empezando a crear ramas, empezando a crear, ir tal vez a versiones anteriores. Por ejemplo, si yo quisiera regresar a mi primer versión, con git log voy a ir al commit que quiero y copiar este ID, porque ese es el commit al que yo quiero regresar. Y como les platicaba hace un momento, con git checkout y el ID, yo me voy a mover a ese momento de mi proyecto. Me voy a mover hacia allá. Entonces vean aquí arribita cómo el código se va a modificar, porque no cambia de carpeta, no cambia de archivos, cambia de versión. Aquí es muy importante también notar eso, que no vamos a cambiar, no va a ser un nuevo archivo, no va a ser una nueva carpeta, no me voy a mover a otros lados, va a ser lo mismo, pero en otra versión. Entonces aquí me voy a un commit pasado, vean cómo cambió acá, cómo me dice que esta es una versión pasada, y aquí en vez de decirme que estoy en master, porque no estoy en la rama master, ya no estoy en el flujo principal, ahora estoy en este commit, estoy en una versión anterior. Entonces, esto es prácticamente lo más básico de Git. Ahora, también no es bueno quedarse solamente con lo más básico. Git tiene muchísimo potencial, tiene muchísimas otras funciones que te permite ya de plano hacer más movimientos sobre tu repositorio. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿O les gustaría que hiciéramos algún ejemplo con algo específico? Si tengan algún comentario para pasar la siguiente etapa, ¿no? Creo, ¿verdad? Sí. Yo sí tengo una pregunta. Claro. No sé si viene más adelante cómo usarlo específicamente con WordPress. Sí. Ya vamos para allá. Vamos para WordPress. Ok, entonces espero. Ok, va que va. Listo. Ahora sí, vamos. Que continúe. Sí, continúe. Sí, vamos con a lo que venimos. ¿Cómo lo uso ahora con WordPress? Primero hay que entender algo. ¿Cómo está construido WordPress? Es algo un poco difícil de explicar esto. A ver si me doy a entender. Que, bueno, son 2 partes fundamentales. Uno, los archivos, el código núcleo de WordPress. Y lo otro, que es la base de datos. La base de datos realmente no se puede traquear por Git. Normalmente para esto se ocupan snapshots o backups que sí, te van guardando ciertas versiones de tu base de datos, pero no se puede como tal traquearlo con Git. ¿Qué sí se puede? Los archivos, el núcleo de Git, de WordPress, perdón. Entonces, para esto hay que entender ahora los archivos. ¿Cuáles son los principales archivos de WordPress? Aquí los podemos ver, que los principales es las carpetas wp-admin, wp-content, includes y varios archivos que vienen por fuera, que los más importantes es config y login. Por ejemplo, dentro de la carpeta wp-content está la carpeta uploads, que es toda la multimedia que vamos subiendo. Todas las imágenes, archivos, a veces videos y demás que vamos subiendo a nuestro repositorio de WordPress, aquí se van almacenando. Ahora, como lo comentábamos más arriba, estos pueden considerarse como archivos binarios. Entonces, no es muy recomendable, aparte de que estos archivos pues no van a tener versiones. Normalmente subes un logo y ahí se va a quedar, y si cambias de logo pues subes el otro archivo. No vas a meter versionados del logo, sino que normalmente tienes tu archivo, tu primer logo, y para conservarlo pues ahí sí puedes meter un segundo logo, ¿no? Normalmente no es muy recomendable que se traquee esta carpeta, que Git
tenga versionada esta carpeta. También porque a veces, sobre todo en sitios web grandes, estas carpetas llegan a pesar bastante. Y esto puede afectar un poco en el rendimiento de Git, ¿no? Si de repente le preguntas, oye, ¿cuáles son los cambios que se han efectuado? Y te tiene que buscar entre toda la multimedia bueno, entre todo tu repositorio, incluido la multimedia, si se hizo algún cambio. Entonces puede ir afectando un poco ese rendimiento. También está dentro de content, está la carpeta de temas. Aquí se almacenan todos los temas que descargas e instalas en tu sitio web. Ahora, también hay que preguntarse aquí, ¿estos temas que yo descargué los controlo yo, los desarrollo yo? Porque, por ejemplo, si yo descargo un template, no sé, Avada o Astra, no sé, cualquier tema, realmente los cambios que se efectúan en ese tema no los controlo yo. Si llega el desarrollador y lo actualiza, lo va a cambiar. Y si se actualiza y se cambian los archivos, Git va a decir, oye, hubo cambios. Y pues sí, realmente hubo cambios, pero no los hice yo. Entonces, no vale la pena también a veces traquear temas de terceros. ¿Qué sí puedes traquear? Pues temas que tú mismo desarrollas, los temas que tú desarrollas y con los cuales tú sí tienes control. Esos son los que sí debes de traquear, sí deben de entrar en tu Git. También, por ejemplo, si añades un tema hijo, pues lo mismo. Sobre ese sí tengo control, no se va a actualizar solo, o no lo va a actualizar WordPress. Entonces, pues realmente ahí sí vale la pena meterlo en Git. Los plugins es exactamente lo mismo. Si es un plugin de terceros, pues no vale la pena traquearlos, no vale la pena meterlos a Git, porque no los controlo yo. Si yo realizo plugins, si yo modifico algún plugin y ya lo hago a mi manera, entonces ahí sí ya valdría la pena meterlo a Git. Lo mismo pasa con los archivos de funciones de WordPress, por ejemplo en wp-admin o includes, que son funciones para la administración de todo el contenido de WordPress. Pues normalmente no está en nuestro control o no los vamos a modificar. A veces, en ocasiones especiales, pues sí, y en esos casos sí hay que meterlo a Git, ¿no? Porque vale mucho la pena. Incluso si de repente se nos actualiza sin querer, se pierden esos cambios, pero con Git ya puedo regresar a lo que tenía antes. Entonces, aquí hay que entender bien que sí está en nuestro control para traquearlo y qué es lo que no está en nuestro control para no traquearlo. Otro archivo muy importante es wp-config, que en este archivo se guardan, por ejemplo, la información de nuestra base de datos. Aquí va información muy sensible, que es nuestra información del servidor, de la base de datos, nombre, un usuario, contraseña, prefijo de las tablas, todo eso que es información súper sensible. Entonces, si yo lo traqueo con WordPress, con Git, perdón, si lo meto a Git y de ahí lo mando a un repositorio remoto, ese repositorio remoto ya está en internet, ya es un poco vulnerable. Entonces, más si por descuido lo meto a un repositorio público y hago público, incluso se indexa ese repositorio, entonces van a estar ahí los datos sensibles al alcance de cualquier persona. Entonces, también archivos que sean sensibles, no traquearlos con Git. Es muy importante ahí entender esta parte. Ahora, ¿cómo le digo a Git esto sí y esto no? Hay un archivo que se llama git-ignore, que es un archivo que nosotros creamos. ¿Ok? ¿Qué es el archivo git-ignore? Aquí nada más le digo los archivos o rutas que no quiero que meta al tracker de Git. Y ya, lo guardo, siempre se guarda como .git-ignore. Y se añaden así en cada línea, ya sea una ruta o un archivo en específico. Ahora, para WordPress, yo ocupo mucho, yo ocupo una página que se llama gitignore.io, que está, bueno, para muchos proyectos siempre recurro a esta página que se llama gitignore.io.
Esto es un generador de archivos git ignore. Entonces aquí yo le puedo poner algún tipo de proyecto. Si yo aquí le digo, aquí no voy a hacer un proyecto de Node.js, me va a generar un archivo de git ignore para Node.js o para Python o para cualquier otra cosa. Y obviamente tiene para WordPress. Entonces aquí le puedo decir, dame un git ignore para WordPress y me lo genera, me lo crea automáticamente. Ahora aquí vamos a analizar qué nos recomienda o qué nos recomienda este creador. Todo lo que está con este hash son comentarios, no afecta en el archivo. Pero lo que no tiene el hash son los archivos que sí están especificados en el git ignore. Entonces, aquí dice que esto es creado por la página tal y demás. Y este archivo nos recomienda, primero, que no se traquee en wp-admin. Dice, todo lo que está dentro de wp-admin no tiene caso porque no tienes control sobre él. Todo lo que está dentro de, bueno, el archivo que está dentro de wp-content, en el index.php, tampoco vale la pena. WP-content en la carpeta de lenguajes, que son las traducciones de WordPress, tampoco vale la pena. WP-content plugins diagonal index no vale la pena. En temas, el mismo archivo, tampoco vale la pena. Todo lo que tenga que ver con WP includes no vale la pena. El index, bueno, todos esos archivos pues son información de WordPress que no tenemos tanto control, incluso no valdría la pena editarlos para nada. Entonces, son archivos que no vale la pena meterlos a Git. La configuración de WordPress, wp-config, es lo que les decía, que es muy importante de plano no meterlo para nada porque es información sensible. Y, por ejemplo, aquí nos dice ejemplos de temas, ¿no? Entonces, aquí todo lo que sea los temas que vienen por default de WordPress, 20 con el asterisco es todos los que empiecen con 20, tal, no los traquees. Los plugins también que vienen por defecto, por ejemplo, el Hello, que viene por ahí un plugin de ejemplo en WordPress cuando lo acabas de instalar, que es el Hello. También eso no lo traques. Entonces, si yo descargo de repente un tema que se llama Astra, aquí le voy a poner y no me traques tampoco WP Content, temas y 20, y Astra, perdón. Todo lo que está dentro de ahí, no lo metas. Y si descargo un plugin que se llama Elementor, que Elementor tampoco no lo voy a modificar nada, o WooCommerce, lo mismo, WP Content, plugins y WooCommerce o Elementor. Entonces, para que eso no me lo traquee, para que eso, si algo cambie de ahí, Git no sepa, o sea, Git no vale la pena que tenga el versionado de eso que no tengo control. También los archivos de log, que son los errores que van ocurriendo en el sitio. El htaccess son esos archivos que no valen la pena que estén traqueados. Aquí te dice, si no quieres que ningún plugin se traquee, o sea, que ninguno se traquee, mete toda la carpeta de plugins. Lo mismo con los temas. Si no quieres que ningún tema se traquee, mejor no metas aquí ninguno de los temas. Entonces, esto es como que ya entendiendo un poco esto, te das cuenta de que sí vale la pena meter a Git dentro de WordPress y que no. Si tú vas a desarrollar bueno, de aquí nos vamos a... Ajá, si crees que vale la pena meter algún archivo en específico, pues mételo, pero tienes que tener en cuenta que que debes de tener control sobre ese archivo, sobre ese proyecto, o sobre esa carpeta, o sobre ese plugin. Pero si no, pues mejor no lo metas, no tiene caso. Y bueno, ya por último vamos a ver un poco de las ventajas de usar Git con WordPress. Ok, primero, también como lo comentaba hace rato Tino, lo podemos usar como para generar respaldos. Entonces yo de este proyecto le hago un commit, lo mando a un repositorio y ahí lo guardo como respaldo, ¿no? Y que ahí se quede. Entonces, es muy bueno. Te olvidas de FTP, eso es muy,
muy importante porque FTP no es muy seguro. Andar subiendo archivos y descargando archivos por FTP no es muy seguro porque los usuarios y contraseñas no son encriptados. Que bueno, ahora ya creo que sacaron el SFTP, que es como que la conexión encriptada, pero aún así a veces hay problemas con firewalls, sé que se abre un puerto ahí aleatorio en la computadora, no es muy seguro, ¿no? Cualquier persona que esté por ahí medio abusada y esté espiando puede interceptar cierta información, entonces te olvidas de FTP con Git, porque ya nada más lo mandas con un push, lo mandas a tu repositorio, con un pull, jalas de tu repositorio, ¿no? También ahí comentando que FTP ya es algo antiguo. No me quiero meter tanto en problemas de que ya no funciona, que ya no sirve, no. Es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, ya para archivos multimedia, archivos binarios, pues más rápido por FTP. Pero, bueno, ya en temas de desarrollo, pues sí te olvidas un poco de FTP. Por ejemplo, también como herramienta de deployment, con Git lo mismo, como lo comentaba hace rato, puedes mandar tu repositorio, tu proyecto al entorno de producción y, y ya ahí ya va a existir, va a aparecer. Si por ejemplo, ya estoy traqueando mi plugin, yo estoy desarrollando mi plugin aquí en mi entorno local, hago push, lo mando a mi hosting y ya cuando abra WordPress, ahí ya me va a aparecer el nuevo plugin que acabo de meter. Obviamente esto combinado con SSH porque hay que, bueno, hasta este punto, por cierto, solo he mencionado la parte de código, manejar Git con código, que para mí es muy importante porque conoces el flujo, conoces los comandos, conoces cómo funciona, qué necesitas, sobre todo conoces qué es lo que necesitas. Pero sí, como lo comentaba hace rato Tino, hay entornos visuales para usar Git. Por ahí creo que uno se llama Tortoise, que es el único que conozco para Git de forma en desktop. Y entonces ya nada más hay un botón que dice guardar cambios, hacer commit, hacer push, bueno, jalar cambios y demás. Y ahí vas haciendo. Por ejemplo, aquí en Visual Studio Code y otros editores de código, creo que también Atom puedes integrarlo con Git. Visual Studio Code lo trae por defecto. Entonces, por ejemplo, si aquí yo hago algún cambio, si yo aquí hago algún cambio, aquí aquí Visual Studio Code me dices, ya hay un cambio aquí en el archivo index.html. Entonces puedo hacer aquí un commit directamente. Solo me pongo el mensaje, nuevo cambio, y le doy aquí en OK. Y me pregunta si quiero hacer un commit. Le digo que sí. Y ya, o sea, ya no tengo que poner el git add, git log, git nada, ya es muy amigable ya entender. Ya una vez que comprendes el flujo, lo que necesitas hacer, ya puedes empezar a usar Visual Studio Code, bueno, otros facilitadores como Visual Studio Code o entornos gráficos. Y también hay plugins en WordPress que te dan un entorno de Git. O sea, te van ahí, te van mostrando todo el historial, los cambios, los commits, los mensajes, ya dentro del dashboard de WordPress con un entorno gráfico muy bonito y te va diciendo, mira, esto está traqueado, tienes un plugin con tantos cambios y así. Ya una vez entendiendo todo esto de WordPress, de Git, ya puedes comenzar a usar entornos más amigables. Y pues bueno, también puedes automatizar estos procesos, automatizar procesos de deployment o de backups, como lo comentaba también Tino hace un momento, con servicios externos como DeployBot, en Heroku, en Travis, que nada más le pones así como que, ok, dame deploy de mi proyecto y automáticamente jala todo en el repositorio. O con GitHub Actions puedes hacer esto de forma automática, ¿no? Cada cierto tiempo jala los cambios que va viendo, o cada cierto tanto jala los cambios para hacer backups, ¿no? Entonces, ya entendiendo todo el poder de Git con WordPress, pues es mucho lo que se le puede sacar, ¿no? Pues aquí es lo que le digo al final, ¿en qué casos usar Git con WordPress? Pues como todo, depende. Depende de qué vas a desarrollar.
Si vas a desarrollar un plugin o un tema, solamente mete Git en esa carpeta del plugin, en esa carpeta del tema. Nada más, no metas todo el WordPress, sino que nada más eso, lo que vas a hacer, lo que vas a desarrollar. No tiene caso meter todo. Lo mismo con los temas. Si tienes un tema hijo nada más o vas a desarrollar solamente el tema, mete únicamente la carpeta del tema. Si ya vas a modificar cosas de WordPress, si vas a modificar, vas a hacer un WordPress custom a tu gusto y demás, ya metes todo el entorno de WordPress, toda la carpeta de tu sitio, y con el archivo gitignore le vas diciendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. O si de plano de repente tienes, en un mismo sitio vas a desarrollar 2 plugins y vas a modificar otros 2 y vas a también cambiar el tema y de plano vas a hacer ahí todo un desarrollo súper profesional y grande de WordPress. También ahí es muy recomendable que metas toda la instalación de WordPress, pero obviamente siempre cuidando qué archivos son los que sí y los que no vas a traquear, ¿no? Entonces, al final, como les platico, Git es un superpoder. Para mí es un superpoder conocer sobre todo esto porque, nuevamente, puedes romper todo, armarlo de nuevo, regresarte, adelantarte, cambiarte para allá, cambiarte para acá. Eso para mí es un superpoder. Y pues bueno, yo sé que algunos de ustedes ya estarán pensando en qué proyectos pueden meter Git, en cuáles ya van a comenzar a desarrollar con Git. Y pues cuéntenme sobre esos proyectos, agéndenme ahí una llamada y con gusto los apoyaré en sus proyectos, ¿no? Yo soy César Salas y fue un gusto compartirles esto. Y Perfecto, listo. César. Perfecto, César. ¿Algún comentario, alguna duda que tengas? Ahora sí, A mí comentarios, quedó más dudas. claro, a mí ya me quedó más claro el potencial, ¿no? Que tienen para algunas personas Git, ¿no? Y WordPress, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Yo por ahí tengo la mayoría de los proyectos que he hecho, así, de plano, lo primero que hago es meterlos en Git, por aquello de que a veces se rompen. Ok. Entonces, ahí sí ¿Tengan tienen. alguna pregunta, alguna duda? Ahí están los contactos. Bueno, ahí está el contacto. No quites esa pantalla, César, para que puedan apuntar tu contacto. Mientras tengan alguna duda, les voy a poner aquí en el chat nuestros grupos que tenemos. Los pongo. Ok, les voy a poner bueno, el primero que les pongo es la plataforma de Meetup, donde se pueden enterar de nuestros eventos que ahorita están siendo virtuales. Nuestro grupo se llama WordPress México, ahí está el enlace. Obviamente ahí en meetup.com van a encontrar otras comunidades, ¿no? De WordPress que hay aquí en México, por ejemplo la de Monterrey, por ejemplo la de Puebla, que es muy activa también, la de Guadalajara, Tijuana, falta uno, Querétaro, me falta uno, ahí si me falta uno, por favor me dicen. YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos estas grabaciones, y nuestro canal de Facebook, ¿no? De la comunidad WordPress. Por cierto, también ahí en Facebook también están, bueno, cada comunidad tiene su propio grupo de Facebook. Entonces, por ejemplo, WordPress Puebla, también, la pueden buscar ahí y para si se quieren unir también y ver sus eventos, ¿no? En este mes vamos a tener, aparte de este meetup, vamos a tener nuestro amigo Víctor. Víctor, si nos puedes poner el enlace del evento del evento, si nos puedes poner el enlace del evento, va a ser, creo que este jueves, o no, creo que dentro de 2 jueves. Víctor, si me puedes ayudar con no lo tengo a la mano. Y como les comentaba al principio, vamos a tener un meetup dentro de 2 sábados con la empresa Pioneer, ¿sí? Que les conviene mucho para los que tienen clientes extranjeros, ¿sí? Y que puedan cobrar. Nos va a explicar lo que es la integración de Pioneer con PayPal,
Es decir, eh, creo que ahí se hace una configuración, ¿no? Pero por eso nos explicará. Les quería yo poner el enlace, pero la verdad es que no me lo pasaron. Lo estuve pidiendo hace rato y no me lo pasaron. Parece que todavía no tienen el enlace, pero el enlace es de Eventbrite. Es otra plataforma parecida a Meetup para eventos presenciales, ¿no? De hecho, va a haber un Meetup presencial el día 23 en la Ciudad de México, en Central, con Pioneer. Ahí nos reuníamos antes. Es de 6 a 8 el día 23, ¿no? Entonces, eso se los voy a poner en el grupo de Facebook. Se los voy a poner ahí, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta. Luis, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Quieres comentar algo?